A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que una enfermera, bastante tímida por lo que se cuenta, de una ciudad pequeñita de Inglaterra, acabe siendo la novelista más vendida de toda la historia? Es que es una locura. Pues bien, ese es precisamente el misterio que vamos a intentar resolver hoy. Vale, pues vamos al lío. La historia de Agatha Christie es, en sí misma, una novela de misterio. Es tan alucinante como cualquiera de las que escribió. Así que vamos a hacer precisamente eso. Vamos a tratar su vida como si fuera uno de sus casos, buscando pistas para entender cuál fue el secreto de su éxito. Para resolver este enigma, este será nuestro plan de ataque. Primero, un vistazo a quién era Agatha Christie. Luego, cómo pasó de ser enfermera a escritora. Nos meteremos de lleno en un misterio de su propia vida. Veremos cómo nace la leyenda. Alucinaremos con el éxito de La ratonera. Y al final, pondremos en perspectiva su increíble legado. Venga, pues empezamos. Apartado 1. ¿Quién fue Agatha Christie? Vamos a conocer a la mujer detrás del nombre. Agatha Mary Clarissa Miller. Claro. Todo el mundo la conoce como la reina del crimen. Y a ver, el título se lo ganó a pulso. Es que estamos hablando de 66 novelas policíacas, 66, y eso sin contar un montón de relatos cortos y obras de teatro. Creó, literalmente, un imperio literario que la convirtió en una de las personas más influyentes de su época. Pero lo curioso es cómo empezó todo. Su carrera no despegó en una editorial ni en un despacho lleno de libros, no. Empezó en un sitio que nadie se esperaría. Un hospital en mitad de la Primera Guerra Mundial. Pues sí, durante la Primera Guerra Mundial se apuntó como enfermera voluntaria. Pasó más de 3.400 horas allí, cuidando de los soldados que llegaban heridos del frente. Y esa experiencia, aunque ella no lo supiera en ese momento, estaba plantando la semilla de todo lo que vendría después. Y aquí viene la clave, fijaos bien. No solo cuidaba de los heridos, sino que acabó trabajando en la farmacia del hospital. ¿Y qué significa eso? Pues que se convirtió en una auténtica experta en venenos. Una experta, ese fue su as en la manga, lo que la hizo diferente. Los asesinatos en sus libros no se los inventaba sin más, tenían una base científica brutal. Vamos, que su formación como escritora de crímenes fue práctica, de verdad. Y lo más gracioso es cómo se lanzó a escribir su primera novela. Resulta que todo fue por una apuesta con su hermana. Su hermana, Madge, le dijo básicamente que no sería capaz de escribir una buena novela de misterio. ¿Y qué hizo Agatha? Pues aceptar el reto, claro. Y de ese pique salió el misterioso caso de Styles. Y con él nació el legendario Hércules Poirot. Casi nada. Pero si pensamos que los misterios solo estaban en sus libros, estamos muy equivocados. Porque el mayor enigma de todos lo protagonizó ella misma. Su vida dio un giro de guión tan bestia que acabó convirtiéndose en el centro de un caso que tuvo en vilo a todo el Reino Unido. Todo pasó en 1926, un año horrible para ella. Primero, muere su madre. Y poco después, su marido, Archibald, le suelta la bomba. Está enamorado de otra y quiere el divorcio. Imaginaos el golpe. Pues una noche, después de discutir con él, Agatha coge el coche y se esfuma. Desaparece. Durante 11 días todo el país la busca como si no hubiera un mañana. Al final la encuentran en un hotel. Lo más raro, no recordaba nada y se había registrado con el apellido de la amante de su marido. De película. Entonces, ¿qué pasó de verdad? ¿Fue una estrategia para darle en las narices a su marido? ¿O fue una crisis nerviosa en toda regla? Ella jamás dijo ni una palabra sobre el tema. El diagnóstico oficial fue fuga psicogénica, que es como una amnesia por un trauma muy fuerte. Pero la duda sigue ahí. Es el único de sus misterios que se quedó sin resolver. Pero como los héroes de sus novelas, Agatha Christie supo salir de ese bache. Y no solo salió, sino que resurgió con más fuerza que nunca, abriendo un capítulo completamente nuevo en su vida y, por supuesto, en su obra. En 1930, durante un viaje, conoció al que sería su segundo marido, el arqueólogo Max Mallowan. Este matrimonio le dio la estabilidad que necesitaba y, además, una fuente de inspiración brutal. Empezó a viajar con él por todo Oriente Medio y, claro, esos paisajes exóticos se colaron en sus libros. De ahí salieron novelas tan famosas como Muerte en el Nilo. Y fue en esta etapa donde sus dos detectives estrellas se hicieron gigantes. Por un lado teníamos al gran Hércules Poirot, meticuloso, un poco insoportable a veces con sus pequeñas células grises, pero un genio. Y por otro lado su contrapunto perfecto, Miss Marple, esa adorable ancianita de pueblo que, a base de cotilleos y de conocer la naturaleza humana, resolvía crímenes que dejaban en ridículo a la policía. Y ojo al dato, se inspiró en su propia abuela para crearla. Y ahora llegamos a algo que es sencillamente de otro planeta. Un éxito tan masivo que es casi un misterio en sí mismo.
Hablamos de su obra de teatro, La ratonera. La historia empieza en 1952. Se estrena en el West End de Londres. Una obra de misterio más, ¿no? Bueno, pues nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que iba a pasar. Porque La ratonera no fue solo un éxito, rompió todos los récords. Fijaos en la cifra, más de 25.000 representaciones. ¡25.000! Y sigue sumando, ¿eh? Lleva más de 70 años en cartel. 70, de forma ininterrumpida. Es, oficialmente, la obra de teatro que más tiempo ha estado en cartelera en toda la historia del mundo. Una auténtica locura. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Cuál es el truco? Pues es una mezcla de cosas. Primero, la trama es el quién lo hizo perfecto. Gente atrapada en una casa, un asesino entre ellos. Un puzzle genial. Pero la verdadera magia está en otra cosa, en el pacto de silencio. Al final de la obra, el propio reparto le pide al público que por favor no cuente quién es el asesino. Y la gente cumple. Esa tradición es lo que ha mantenido el misterio vivo durante décadas. Y para ir cerrando, vamos a ver su legado. Y la mejor forma de entender la magnitud de Agatha Christie es con los números, porque son de otra galaxia. Mirad esto. Según el libro Guinness de los Récords, es la novelista que más ha vendido en la historia. Se calcula que sus libros han vendido, atención, entre 2.000 y 4.000 millones de ejemplares. Miles de millones. Para que nos hagamos una idea, está ahí a la altura de Shakespeare. Y su éxito no tiene fronteras. Es la autora más traducida del mundo, a más de 100 idiomas. Y un último dato que es para caerse de espaldas. Una sola de sus novelas, y no quedó ninguno, ha vendido ella solita 100 millones de copias. Es el libro de misterio más vendido de la historia, y con diferencia. Hay una frase que su personaje, Miss Marple, dice en uno de los libros que lo resume todo. He aprendido que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle de sentido único, y esa era Agatha Christie. A pesar de todo lo que le pasó, siempre siguió adelante, convirtiendo cada experiencia en una historia para la eternidad. Y con esto volvemos al principio. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Después de ver todas estas pistas, quizás la respuesta no está solo en sus tramas, que eran geniales. Quizás el verdadero secreto es que entendía como nadie el alma humana, con sus luces y sus sombras. Y eso es algo que nunca pasa de moda.